Creación de modelos de escritos. LexDoctor 9, a diferencia de un procesador de textos tradicional, posee estrecha relación entre los documentos que genera y los datos contenidos dentro del sistema, tales como carátula, juzgados, abogados, partes, etc. LexDoctor posee un poderoso sistema de confección automatizada de escritos basado en plantillas genéricas aplicables dentro de cualquier expediente. Los modelos deberán ser utilizados desde movimientos del proceso a través de la función escrito. Al ejecutarse un modelo de escrito, el sistema reemplazará aquellos datos específicos del proceso, generando un nuevo documento personalizado. Importante: una vez finalizada la confección del documento, podremos modificarlo para el caso en particular, sin afectar el modelo original. Un modelo de escrito se compone de una parte fija, que es el texto que no varía nunca, y una parte variable, que son aquellos datos que varían de acuerdo a cada proceso. Veamos el siguiente ejemplo. En el ejemplo vemos que el texto posee 5 datos variables: la parte que se presenta, la carátula, el número de expediente, el domicilio constituido y el abogado que patrocina. El resto del documento es lo que llamamos texto fijo. Nuevo modelo de escrito. Para crear un nuevo modelo de escrito, desde el panel principal del sistema nos dirigimos al menú Datos, Modelos, Escritos y presionamos Agrega. Completamos el campo Nombre, en el que por lo general se coloca una palabra que identifique al tipo de documento, lo que facilitaría las futuras búsquedas, y luego en el campo Descripción se detalla puntualmente el título del escrito. Al presionar Documento, nos abre un texto en blanco para comenzar la confección del modelo. Si quisiéramos crear el modelo de escrito correspondiente al ejemplo anterior, deberíamos seguir los siguientes pasos. Nos dirigimos al menú Inserta, Variable, donde se desplegará un árbol clasificado por áreas del sistema, en el que podremos seleccionar la variable que deseamos insertar. Abrimos Clientes y, por ejemplo, hacemos doble clic sobre Nombre más Apellido, en mayúsculas, y notaremos que vuelca en el documento la variable correspondiente @023. Luego continuamos la confección del modelo con la misma lógica, insertando texto fijo y variables automáticas donde corresponda. Tipos de variables. LexDoctor ofrece distintos tipos de variables que nos permiten cubrir diferentes necesidades al momento de confeccionar un nuevo modelo de escrito. Las variables se clasifican como automáticas y preguntas por pantalla. Variables automáticas. Son aquellas que durante la confección del escrito automático serán reemplazadas por el dato correspondiente. Ejemplo: @004. En mi carácter de letrado, @005, de la parte @025. Preguntas por pantalla. Son las que permiten insertar preguntas dentro del modelo para ser luego respondidas por el usuario durante la confección del escrito automático. Este tipo de variable se caracteriza por comenzar con @000 y finalizar con @. Para insertar una pregunta por pantalla debemos ir al menú Inserta, Variable, Pregunta por pantalla, donde podremos redactar la pregunta a realizar. Las preguntas por pantalla admiten 2 modalidades. Una nos permite tipear un texto y la otra elegir una entre varias respuestas posibles. A. Insertar texto. Son aquellas preguntas que al responder abrirán el editor de textos en una ventana emergente con la pregunta en la parte superior. Por ejemplo, en el contexto de un modelo de demanda,
podríamos utilizar una pregunta por pantalla que indique @000, redactar los hechos, B. Elegir opción. Son aquellas preguntas que al responder abrirán un menú de opciones en el que podremos seleccionar la respuesta deseada. El armado de esta pregunta es similar al anterior, pero luego de la misma se deberán agregar las distintas alternativas de respuesta posibles separadas con la barra vertical. La barra vertical la encontramos presionando Inserta, símbolo. Funciones. Las funciones nos permiten formatear el resultado de una variable. De este modo lograremos que un dato determinado respete cierto formato, independientemente de cómo haya sido cargado. Por ejemplo, podríamos lograr que la carátula de un expediente sea volcada dentro del escrito, íntegramente en mayúsculas, o que un número sea convertido en letras. Nos dirigimos al menú Inserta, Función y seleccionamos la deseada. Al insertar una función se generarán dos paréntesis entre los que debemos incluir la o las variables que deseamos afectar a dicha función. Una vez confeccionado el escrito, obtendremos como resultado el texto que se visualiza. Recursos. Recurso 1. Referenciar preguntas por pantalla. Se utiliza cuando no se dispone de suficiente espacio para insertar una pregunta por pantalla, como es el caso de los formularios. En la posición donde se desea insertar la pregunta por pantalla, colocamos la combinación @ seguida del signo de exclamación. Luego, al final del documento, colocaremos // seguido de la pregunta por pantalla. Finalmente, durante la confección del escrito automático, el sistema irá realizando las preguntas por pantalla respetando el orden de aparición de las variables. Importante. La pregunta por pantalla con // debe siempre estar sobre el margen izquierdo sin espacios adelante. Entre la // y la @000 no puede haber espacios, siempre deben estar juntas. Recurso 2. Limitar variables automáticas. Se utiliza cuando disponemos de un espacio limitado para insertar un dato variable. En dicho caso, al momento de seleccionar la variable, tildamos el campo ancho fijo y definimos la cantidad de caracteres y su alineación, izquierda o derecha. Como se ve en el ejemplo, la cantidad de caracteres se determina con el signo mayor que o menor que, dependiendo de la alineación seleccionada. Importante. En el caso en que la respuesta posea más caracteres de los definidos, el sistema cortará la frase, y cuando la respuesta tenga menos caracteres, rellenará con espacios en blanco hasta cubrir el ancho fijo. Recurso 3. Multiplicar frases o documentos. Durante la carga de un expediente puede darse el caso que existan varios registros de un mismo tipo, como por ejemplo, varios testigos involucrados en un proceso, varios oponentes, etc. En dicho caso, durante la confección de un escrito automático, el sistema podría generar un documento independiente por cada uno de los registros seleccionados, o bien insertar a todos los registros seleccionados dentro de un mismo documento. Multiplicar documento. En la creación de un modelo, si deseáramos que se genere un documento por cada selección realizada, utilizaremos la variable tal como la inserta el sistema. Un ejemplo sería el caso de un modelo de citación de testigos, en el que deseamos que se genere automáticamente un documento independiente por cada uno de los testigos seleccionados. Para ello ingresamos al proceso sobre el que vamos a trabajar, presionamos Movimientos y luego Escrito para seleccionar el modelo. Buscamos el modelo de cédula de citación de testigos y al presionar Acepta comenzará la confección. Luego nos solicitará que seleccionemos a los testigos que deseamos notificar. Nótese que en rojo nos indica
Atención. Se hará un documento por cada opción que seleccione. Seleccionamos a los testigos que deseamos notificar y luego presionamos Aceptar. Multiplicar frase. En caso de que quisiéramos seleccionar más de una respuesta para ser incluida dentro de un mismo documento, debemos utilizar el recurso multiplicador de frases utilizando el signo de numeral para encerrar a la frase que deseamos repetir. Tal es el caso del modelo de ofrecimiento de prueba, en el que se repetirá la frase tantas veces como testigos se ofrezcan. Al aplicarse el modelo, la porción enmarcada en los signos numerales se repetirá tantas veces como testigos se inserten. En el mismo ejemplo, se puede ver la utilización opcional del signo y, que produce el formateo automático de la frase final, separando cada repetición con una coma, excepto la última repetición que se separará con la letra Y. A su vez, si deseamos que cada repetición esté en un renglón aparte, se podrán insertar saltos de párrafo presionando Enter dentro de la frase. Esto es ideal para lograr un efecto de lista entre las distintas opciones seleccionadas. En este caso, se muestra cómo la inserción de las opciones seleccionadas quedan en forma de lista una debajo de la otra.